Estamos listos para recibir la palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a entrar en un tema muy profundo, hermanos, muy profundo, muy maravilloso. Es un tema, hermanos, que tenemos que darle toda nuestra atención, porque vamos a estar hablando de la batalla espiritual. Y hablar de la batalla espiritual no es cualquier cosa, créamelo, no es cualquier cosa. Hablar de la batalla espiritual, hablar de los dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, hablar de los dos ejércitos espirituales, el ejército de Dios, el ejército de las tinieblas, y todo lo que tiene que, todo lo que trae, todo lo que se levanta, todo lo que pues conocemos a través de la Escritura en relación al reino de las tinieblas, no es cualquier cosa. Pero yo siempre he dicho, si viene en la palabra de Dios, tenemos que hablarlo, tenemos que compartirlo, tenemos que predicarlo. Y creemos, hermanos, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en los últimos tiempos. También, hermanos, yo sé que muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, tenemos muchos años caminando en el evangelio de Cristo, en el camino del Señor, y hemos visto muchas cosas, que hay cosas, ¿verdad?, que podemos decir que no son coincidencia. Hay cosas que podemos decir no es algo de casualidad, sino que podemos saber, hermanos, que detrás de todas esas cosas que pueden venir a nuestra vida, que se levantan en contra de nosotros, ahí está el enemigo operando. Pero para eso necesitamos el discernimiento de Dios, para eso necesitamos discernir con el Espíritu, para que de esa manera, ¿verdad?, podamos nosotros saber, hermanos, que probablemente estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla espiritual, y la única manera de hacerle frente a todo aquello que se quiere levantar en contra de nosotros es a través de lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Amén. Así es que cada tema, hermanos, de los que vamos a compartir, cada tema de los que vamos a hablar, téngalo por seguro que sí vamos a hablar en parte del enemigo, vamos a hablar en parte del maligno, sí, a lo mejor vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar del diablo, vamos a hablar de la serpiente antigua, vamos a hablar del dragón, vamos a hablar de Leviatán, vamos a hablar de Abadón y de Apolión, vamos a hablar de todos esos, pero al final, hermanos, tenemos que recordar que Cristo ya los venció en la cruz del Calvario, que Cristo es más poderoso que cualquier cosa que se quiera levantar en contra de nosotros. Amén. Y bueno, quiero comenzar, hermanos, con esta frase que hace algún tiempo leí este libro, El arte de la guerra, de un autor chino, Sun Tzu, ¿verdad? Sun Tzu, él escribió este libro, El arte de la guerra. Y él tiene muchas frases ahí en este libro, pero una de las frases que él escribió, y quiero comenzar con esto antes de irnos a la palabra del Señor, él escribió la siguiente frase, dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, dice, y saldrás triunfador en 1000 batallas. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Este hombre, hermanos, decía, si podemos leer o pudiéramos leer todo el contexto, este hombre dice: para poder salir triunfador de una batalla es importante que conozcamos al enemigo, pero también nos conozcamos a nosotros mismos, de qué somos capaces nosotros mismos para entonces hacerle frente al enemigo, y entonces salemos triunfadores de esa batalla o de 1000 batallas. Entonces no podemos, hermanos, decir que estamos en una guerra, en una batalla o en una lucha espiritual si no conocemos al enemigo. Tenemos que conocer al enemigo, tenemos que saber cómo el enemigo opera, tenemos que saber cómo el enemigo se mueve, tenemos que saber las estrategias del enemigo. Si vamos a la batalla a ciegas, no vamos a lograr nada. El enemigo, téngalo por seguro, que nos va a ganar, y el enemigo va a hacer de las suyas con nosotros. Pero si nosotros, a la luz de la Escritura, con lo que Dios nos ha dejado en su palabra, conocemos al enemigo y podemos ver cómo se mueve el enemigo, qué estrategias usa el enemigo, cómo es que el enemigo opera, entonces al conocer al enemigo y luego conocernos nosotros mismos y saber, hermanos, que a esa lucha, a esa batalla o a esa guerra no vamos solos, que hay alguien que pelea por nosotros y con nosotros esa lucha y esa batalla, y su nombre es Jesús, es Jehová de los ejércitos. Él va al frente de nosotros, y Él, a través de su palabra, también nos ha dejado armas, nos ha dejado métodos, nos ha dejado estrategias, nos ha dejado movimientos para que podamos hacerle frente
conoce al enemigo. Entonces, si conocemos al enemigo y nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, vamos a salir triunfadores no solamente en una, sino en 1000 batallas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no podemos ir a la batalla, no podemos ir a la guerra, no podemos ir a la lucha si usted y yo no conocemos al enemigo. Tenemos que conocer al enemigo. Tenemos que saber cómo el enemigo se mueve, tenemos que saber cómo el enemigo opera. Y el enemigo, hermanos, es real. El diablo es real. Satanás es real. No es verdad cualquier cosa, no es de que bueno, es que dicen que Satanás existe, es que dicen que el diablo existe. Y déjeme decirle, lo decía creo que fue hace 2 semanas atrás, no es el monito que aparece en la lotería, que muchos que no son cristianos juegan, ¿verdad? Porque el cristiano no debe jugar esas cosas, y mucho menos apostar. Pero hay los cristianos, los que no son cristianos y que juegan a la chalupa o a la lotería, ¿verdad? Ellos dicen, pues bueno, ya tienen ahí a lo mejor el cuadrito, ya tienen línea o como se juegue, y entonces dicen, estoy por el diablo. ¿Sí lo ha oído? No diga que no, hermano. A lo mejor hay algunos de aquí que juegan pero no quieren decir amén. Pero hay unos que dicen, estoy por el diablo, nada más que me salga el diablo y con ese chalupas y buenas, con ese gano. O si tiene 2 cartas o 3 cartas, a lo mejor en todas le hace falta el diablo y dice que me echen el diablo y con los 3 diablos, chalupas y buenas, y con eso gano. Déjeme decirle, si usted dice esa frase no sabe lo que está diciendo. Porque usted piensa que le va a salir ahí la tarjetita con el diablo y el monito rojo con cuernos y una pata de cabra o de chivo y otra pata de gallina y una cola puntiaguda. Déjeme decirle, ese no es el diablo, hermanos. El diablo es astuto. El diablo tiene más experiencia que usted y yo juntos. El diablo tiene siglos, milenios de experiencia y él sabe cómo destruir al cristiano. Él sabe cómo destruir a la humanidad y él lo ha estado haciendo desde que fue lanzado desde los cielos a la tierra. Dice la palabra de Dios que descendió con grande ira sobre la tierra. Ay, dice Juan, dice ay de los moradores de la tierra. Dice, porque el diablo ha descendido sobre ellos con grande ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Entonces el diablo no es ese monito que vemos ahí, no es a lo mejor algún personaje que vemos en las películas o en algún cuento de anime, ¿verdad? De animación. No, no, no. El diablo es real, hermanos. Y la batalla espiritual es real. Y el cristiano tiene que saber estos temas para que entonces cuando se levante la guerra, cuando se levante la batalla o se levante aquello que nos hace frente, hermanos, usted y yo, al conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos, podamos estar listos para hacerle la guerra al diablo, para hacerle el frente al diablo, y en el nombre de Cristo Jesús vamos a triunfar. Lo creemos con todo nuestro corazón. La batalla espiritual, hermanos, es real. Escribí en mi muro, hermanos, algunas cosas que a lo mejor a usted le han pasado, que a lo mejor a mí me han pasado. Pero a veces decimos que son coincidencia, que es algo, pues, no, pastor, es que así pasa, es que así me sucedió. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, durante toda la semana hemos estado bien? Nos sentimos bien de salud, nos sentimos tranquilos, nos sentimos cómodos, todo. Y se llega el domingo y antes de venirse a la iglesia, como si se hubiera levantado el diablo, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿O nada más me ha pasado a mí? Bueno. Toda la semana estamos bien, no nos enfermamos, toda la semana andamos tranquilos, andamos a gusto, pero el domingo que nos vamos a venir a la iglesia se levanta el diablo. Y no lo pensamos de esa manera, decimos, no se levantó el diablo. Pastor, no fui a la iglesia porque amanecí con gripa. Pastor, no fui a la iglesia porque amanecí enfermo. Pastor, no fui a la iglesia, ¿verdad? Porque me pasó esto y me pasó el otro. Pero no vemos que detrás de todo eso, hermanos, hay una guerra espiritual. Hay una batalla espiritual de todo eso. ¿Y sabe cómo le damos lugar al diablo? Cuando no venimos a la iglesia. Porque mucha gente dice, no hombre, pastor, y el lunes, hermano, fue al trabajo. No hombre, pues el lunes me levanté como si nada. Nada más el domingo me dio gripa, nada más el domingo me dio calentura, nada más el domingo tuve cuerpo cortado, nada más el domingo tuve tirado. Pero el lunes, pastor, me tuve que levantar y me tuve que ir al trabajo, porque ¿cómo voy a faltar al trabajo? ¿Y cómo si faltó a la iglesia? ¿Amén o un amén? ¿Cómo si faltó a la iglesia? No nos damos cuenta de eso, pero es el enemigo operando.
Hay una batalla espiritual. Llegamos, ¿verdad? A lo mejor durante el día estamos bien, estamos cómodos, estamos a gusto, no nos enfermamos, andamos activos, llegamos a la iglesia, al culto, hermanos, y de repente nos duele la cabeza. Y de repente nos duele el estómago. Y de repente nos sentimos todos debilitados y nos estamos durmiendo en el culto. Y decimos, no hombre pastor, es que todo el día anduve haciendo esto, haciendo el otro, pero qué coincidencia que nada más en el culto le duele la cabeza, le duele la panza y se siente cansado y se siente con sueño. Porque luego salimos del culto y nos vamos a la casa y comemos todo, cenamos. No nos da sueño, nos quedamos hasta las 12, 1, 2 de la mañana despiertos. Entonces, ahí está el enemigo operando. Pastor, es coincidencia, pastor. Es que así nos pasa a todos. No, ahí está el enemigo operando. Aunque no diga amén, ahí está el enemigo operando. Ahí está el diablo operando. Muchas veces decimos, pastor, acabamos de salir de una bendición, Dios nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de triunfo en triunfo, vemos la bendición de Dios, soy lleno de la presencia de Dios, pero para el otro día andamos desanimados. ¿A alguien le ha pasado eso? Al otro día andamos desanimados, al otro día ya no tenemos ganas de seguir, al otro día queremos tirar la toalla, al otro día ya no queremos continuar, al otro día, hermanos, es como si el mismo infierno se hubiera levantado en contra de nosotros y decimos, no, pastor, es que así pasamos por cosas, por situaciones. Es el enemigo operando, pero no nos damos cuenta. Y esto no es obra, no es casualidad, hermanos, o no es coincidencia. Déjeme decirle, yo en lo personal he caminado muchos años en el Evangelio y yo sé que muchos de ustedes también, que podemos discernir que si esto nos pasa, no es coincidencia o no es casualidad. Esto es el enemigo operando. El enemigo es sabio y el enemigo es astuto. Y el enemigo sabe, hermanos, cómo lanzar sus dardos de fuego contra nosotros. El enemigo sabe cómo destruirnos. El enemigo sabe cómo debilitarnos. El enemigo sabe cómo hacernos menguar. El enemigo sabe cómo hacernos caer. El enemigo lo sabe todo. Por eso, si nosotros supiéramos lo que pasa en el ámbito espiritual, lo que pasa, hermanos, en el ambiente espiritual, en el reino, tanto de la luz como de las tinieblas, déjeme decirle, estos tiempos que estamos viviendo, déjeme decirle, no faltaríamos a ningún culto. Amén. No faltaríamos a ningún culto. Porque mientras el cristiano falta un culto, el diablo está maquinando cómo hacerle la guerra a usted. Mientras usted deja de orar, el diablo está maquinando cómo hacerle la guerra a usted y cómo destruir a sus hijos. Mientras usted deja, hermanos, de leer la Biblia, el diablo está maquinando cómo darle a usted ansiedad, depresión, temor y todas las demás cosas que usted me pueda mencionar. Mientras usted deja de orar, deja de congregarse, deja de ayunar, deja de ser ferviente en las cosas del Señor, el diablo está maquinando cómo destruirle. Mientras el cristiano se toma una siesta espiritual o unas vacaciones espirituales, el enemigo, hermanos, manda a traer a todos los suyos y manda a decirles, mira, de esta manera vamos a destruir a Gilberto. Ha dejado de orar, ha dejado de congregarse. Mira, ya no está leyendo la Biblia. Mira, ya no está siendo ferviente. Mira, se ha tomado un descansito espiritual. Mira, se está tomando unas vacaciones espirituales. Mira, ahorita se está durmiendo espiritualmente y manda a traer los suyos el enemigo. Y dice, vamos a atacarlo de esta manera y de esta manera y de esta manera, y no lo va a ver venir. Lo vamos a atacar con sus hijos, lo vamos a atacar con su esposa, lo vamos a atacar con la iglesia, lo vamos a atacar con este desánimo, y el enemigo hace de las suyas. Y mientras tanto Gilberto está dormido, bien tranquilo y bien a gusto, como si nada estuviera pasando. Pero al momento que queremos despertarnos, ya es demasiado tarde. El enemigo ya hizo de las suyas. El enemigo ya nos zarandeó. El enemigo ya hizo, hermanos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro hogar, con nuestro matrimonio, con nuestra familia. Ya hizo de las suyas. Y ya para cuando queremos levantarnos y hacer algo, ya puede ser demasiado tarde. Por eso el cristiano en todo momento tiene que estar velando. En todo momento tiene que estar, dice la escritura, sean sobrios y velen. Estén siendo en todo momento despiertos y alarmas, alertas, porque el enemigo, dice allá en Pedro, en la carta de Pedro, anda como león rugiente. León hambriento, esa es la palabra rugiente. León hambriento, dice, buscando a quien devorar. Y él está buscando a quien devorar.
Y Él quiere devorar a todos los que Él pueda. Por eso usted y yo tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, y saber que la batalla espiritual no es cualquier cosa, no es solamente una leyenda, no es solamente un mito, no es un cuento de hadas, no es una fábula, no, es la realidad. Y probablemente usted y yo en este momento estemos en una batalla espiritual y no nos hayamos dado cuenta. Así es que si a usted le pasan todas esas cosas y le pasan seguido, esté bien alerta, esté bien despierto, que el enemigo no gane ventaja de usted, que el enemigo no gane ventaja de mí, que el enemigo no gane ventaja de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual es algo real y verdadero. ¿Cómo lo podemos ver, hermanos? Bueno, hay muchos pasajes, pero vamos a comenzar con este. Vaya conmigo a la escritura en Efesios capítulo 6, hermanos. Tengo mucho que compartir, no sé hasta dónde vaya a llegar, pero no tenemos prisa porque nos vamos a ir despacio en todas estas semanas, en todos estos domingos que vienen. Vamos a hacer algunas pausas, algunos paréntesis, porque vienen cultos especiales a finales del mes de julio, a principios del mes de agosto. Pero yo sé que el Señor nos va a seguir guiando para seguir hablando sobre este tema. Efesios capítulo 6, hermanos, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo tenemos que resistir, hermanos? ¿En qué día? En el día malo, cuando se levante la batalla, cuando se levante la guerra espiritual. Dice: pero habiendo acabado todo, cuando acabe la batalla espiritual, cuando acabe la guerra espiritual, cuando usted diga: pastor, yo siento que en este momento no estoy luchando, siento que en este momento no estoy haciéndole frente al enemigo, siento que en este momento todo está tranquilo, pero habiendo acabado todo, ¿qué dice la escritura? Duérmete un ratito, quítate la armadura espiritual, deja de fortalecerte en el Señor, deja de congregarte, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de ayunar. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Habiendo acabado todo, estar firmes. Y eso es lo que a veces el cristiano no conoce. Se acaba la guerra, se acaba la lucha, Dios contesta aquella petición y aquella necesidad, y en vez de seguir estando firmes, nos alejamos del Señor. Oye, hermano, ¿por qué ya no vino a la oración? No, hermano, pues que antes venía porque antes tenía muchas peticiones, pero ¿qué cree, hermano? Gloria a Dios, porque Dios ya las contestó. Ay, ¿por eso ha dejado de venir a la oración? Pues qué mal. Qué mal, porque la Biblia dice que habiendo acabado todo, usted tiene que estar firme. Quiere decir que si no está batallando en nada y no hay necesidades y no hay peticiones, aún así usted tiene que estar orando, usted tiene que estar sirviendo al Señor, usted tiene que estar congregándose, usted tiene que estar ferviente en el Espíritu, usted tiene que seguir firme. Porque cuando usted y yo dejamos de estar firmes, es entonces cuando el enemigo gana ventaja. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando hablemos de Leviatán, vamos a hablar
tanto del yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación, y también vamos a hablar del escudo de la fe, que son los para poder contrarrestar o parar los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando hablemos de Leviatán, vamos a mencionar esto un poco más y vamos a entenderlo más a profundidad. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. Entonces aquí, hermanos, claramente nos podemos dar cuenta que estamos en una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Ahora, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que para que haya una batalla, tiene que haber dos rivales. Tiene que haber dos oponentes, o tiene que haber dos cosas que son adversarias del uno en contra del otro. Entonces, para que haya una batalla, tiene que haber dos rivales, tiene que haber dos oponentes. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, tanto el día de hoy, lo vamos a estar mencionando a través de estas predicaciones. Número uno, hermanos, es que hay dos reinos. ¿Cuántos sabemos que hay dos reinos? Y no estamos hablando, ¿verdad?, de los reinos de esta tierra. No estamos hablando de los reinos de esta tierra, ¿verdad? Estamos hablando de dos reinos espirituales, dos reinos que ahí están. Quizás usted y yo no los vemos, quizás usted y yo, Dios no nos ha permitido ver todo lo que se mueve en lo espiritual, pero ahí están. Estos dos reinos son reales y son verdaderos y están presentes. Y estos dos reinos, hermanos, están por encima de cualquier lengua, de cualquier pueblo, de cualquier nación y de cualquier reino o imperio que pueda haber existido o exista en la actualidad en nuestra tierra o en nuestro mundo. Estos dos reinos están presentes y se mueven, ¿verdad?, en lo que es el ámbito espiritual. Ahora, ¿cuáles son esos dos reinos? ¿Por qué hay una batalla espiritual? ¿Por qué hay una guerra espiritual? Y sobre todo en estos dos oponentes rivales, ¿verdad?, en estos dos reinos. Bueno, nosotros, hermanos, un día pertenecíamos al reino de Cristo. Un día pertenecíamos al reino de Dios. Pero usted sabe, hermanos, conoce, ya lo hemos aprendido, a lo mejor ya lo ha leído usted o ha escuchado mensajes sobre esto. En algún momento, hermanos, de la historia, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín, en el huerto del Edén, todo estaba normal, todo estaba tranquilo. Adán y Eva tenían una comunión con Dios perfecta, estaban bajo su dominio, estaban bajo su reino. Pero una vez que voluntariamente Adán y Eva decidieron pecar en contra de Dios y desobedecer a Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos, hermanos, fueron expulsados de la gloria de Dios, fueron destituidos de la gloria del Dios o del reino de la luz, del reino de Cristo, y cayeron bajo la autoridad y el dominio de Satanás. Cayeron bajo la autoridad y el dominio del pecado, de la maldad y de la corrupción, que no solamente pudo, hermanos, cambiar su corazón y los corrompió completamente y los llenó de pecado y de maldad, sino que también toda esta tierra fue llena de pecado, de maldad y de corrupción. Entonces, un día usted y yo estábamos en el reino de la luz. Estábamos en el reino de Cristo, le pertenecíamos a Dios, estábamos en la gloria de Dios, pero a consecuencia del pecado que cometió Adán y Eva, que desobedecieron voluntariamente cuando ellos comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran, en ese momento fueron sacados del reino de del reino de la luz, del reino de Cristo, y fueron puestos en el reino de Satanás o en el reino de las tinieblas. Y no nada más con ellos, hermanos. Déjeme decirle, dice la Escritura, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos en algún momento antes de venir a Cristo pertenecíamos al reino de las tinieblas, al reino de la potestad de Satanás, al reino del diablo.
Pero gracias a Cristo porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Gracias a Cristo porque Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario, a derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que tuviéramos usted y yo el perdón de pecados, la salvación de nuestra alma, y fuéramos sacados ahora del reino de las tinieblas y puestos nuevamente en el reino de la luz, en el reino de Cristo, en el reino de Dios, hermanos, en ese reino al que antes un día pertenecíamos, ahora por medio de Cristo podemos regresar a Él. Entonces estos dos reinos, hermanos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, son reales y lo podemos ver a través de la Escritura. Vamos a algunos pasajes para poder entender este principio. Acompáñenme, hermanos, al libro de Hechos. Vamos a ver mucha escritura, porque para entender todos estos principios, hermanos, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Amén. Hechos 26, Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18. Amén. Hechos 26, versículo 15 al 18. Y esto es el apóstol Pablo narrando su conversión. Pero vamos a ver, hermanos, lo que Dios hizo con Pablo, ¿verdad? La conversión que Pablo tuvo, pero también para qué fue elegido Pablo. Entonces, Hechos 26, versículo 15. Yo entonces dije, este es Pablo hablando: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Ahora, Pablo también estaba en tinieblas, tuvo un encuentro con Jesucristo y entonces Jesucristo lo sacó de las tinieblas a la luz en Cristo Jesús. Pero ahora la asignación que Dios estaba poniendo sobre Pablo es: Pablo, yo te saqué de tu pueblo y te saqué de los gentiles. Dice, pero no te saqué nada más para sacarte, te saqué porque ahora necesito que tú vayas y les prediques a ellos, para que por medio de tu predicación sus ojos sean abiertos y ellos puedan convertirse de las tinieblas, dice, a la luz. Y luego dice, y de la potestad de Satanás, ¿a dónde? A Dios. De las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, ahora la potestad de autoridad en Dios. Entonces esto, hermanos, es claro. Usted y yo un día pertenecíamos a las tinieblas, estábamos bajo la potestad o el dominio de Satanás, pero por medio de Jesucristo hemos sido libertados de las tinieblas y de la potestad de Satanás y trasladados a la luz y al reino del Señor Jesucristo. No solamente este pasaje, hermanos, vamos ahora a Efesios 5:8. Efesios 5:8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Amén. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué éramos en otro tiempo? Tinieblas, mas ahora por medio de Cristo sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Un día éramos tinieblas, Cristo vino. Por medio de su sacrificio perdonó nuestros pecados, salvó nuestra alma, pero nos sacó de las tinieblas a su luz, nos sacó de la potestad de Satanás, ahora la potestad de autoridad en Cristo Jesús. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Amén. Vamos también, hermanos, a leer Colosenses. Ahí brínquese, está Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice el apóstol Pablo también, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos en la potestad de Satanás, estábamos en la potestad de las tinieblas, y ahora por Cristo, dice, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Estábamos en la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás, pero ahora por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención, tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, ya no más pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y por último, hermanos, podemos leer ahí en Primera de Pedro, dele más para adelantito, brínquese ahí Colosenses y luego está Filipenses. Y luego primera y segunda de Tesalonicenses, está primera y segunda de Timoteo, está Hebreos y va a llegar allí a Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Y quién es aquel? Cristo Jesús, que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Aquí podemos ver claramente, hermanos, los dos reinos espirituales. Uno de los reinos es el reino de la luz, el reino de Cristo, el reino de Dios, y otro es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Dice la escritura que un día pertenecíamos al reino de Satanás, estábamos bajo la potestad de Satanás, estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero por medio del sacrificio de Jesucristo, usted y yo hemos sido libertados de ese reino de las tinieblas, hemos sido libertados de la potestad de Satanás y hemos sido trasladados ahora al reino de Dios, a la potestad de Dios, al reino de la luz, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente por eso, iglesia, tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, porque ya no más pertenecemos al reino de las tinieblas, ya no más pertenecemos a la potestad del enemigo y del diablo y de Satanás, ya no más pertenecemos a ese reino. Ahora, por medio de Cristo, pertenecemos a Él y al reino de su luz admirable que hemos encontrado en Cristo Jesús. Claramente estos pasajes nos hacen ver que hay dos reinos: el reino de Satanás y el reino de Dios, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y estos constantemente, hermanos, están en batalla. Ahora, ¿sabe por qué ahora están en batalla? Porque antes le pertenecíamos al reino de las tinieblas. Entonces hay alguien que está enojado y bien enojado que ya no pertenezcamos a ese reino. ¿Quién es el que está enojado, hermanos? Es Satanás, es el diablo. Él está enojado porque antes le pertenecíamos a él. Antes Él nos tenía de su lado y por eso actuábamos de muchas maneras. Por eso a lo mejor teníamos diferentes actitudes, diferentes caracteres, diferentes formas de ser. Íbamos, hermanos, derechito a la condenación y derechito al infierno, porque estábamos en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas. Pero Cristo vino y nos libertó. Cristo vino y nos sacó del reino de las tinieblas y dijo: ya no más le vas a pertenecer a Satanás, ya no más vas a pertenecer a las tinieblas. Ahora te voy a llevar a la luz admirable que solamente puedes encontrar en mí. Entonces ahora pertenecemos al reino de Cristo, pertenecemos al reino de la luz, pero se ha levantado un enemigo. Se ha levantado Satanás, se ha levantado el diablo. Y el diablo quiere hacer de las suyas contra nosotros. Por eso la batalla espiritual. Por eso la guerra espiritual. Hay alguien que no le gusta, hermanos, dice un coro, ¿verdad? No sé si usted lo ha escuchado. Dice: hay alguien que no le gusta cómo yo le canto a Dios. Hay alguien que no le gusta cómo yo le sirvo a Dios. ¿Quién es aquel que no le gusta? Es Satanás, el enojón. ¿Sí lo ha escuchado, verdad? Dice: y si se enoja, y si se enoja, y si se enoja, y si se enoja, que se enoje. Pero él está enojado porque ya no le pertenecemos a ese reino. Ahora estamos en el reino de la luz, en el reino del Señor Jesucristo. Entonces hay dos reinos, pero también detrás de esos dos reinos, hermanos, hay dos ejércitos espirituales. Y esos dos ejércitos espirituales, uno es el ejército de Dios, que está en el reino de la luz, y otro es el ejército de Satanás,
que está en el reino de las tinieblas. Amén. Entonces, en el ejército de Dios, hermanos, vamos a verlo así rápido. En el ejército de Dios, hermanos, existen los seres angelicales. Y los seres angelicales, hermanos, que fueron creados por Dios, están en un rango. Primeramente están los serafines, y luego están los querubines. Número 3 están los arcángeles, y número 4 están los ángeles. Entonces hay 4 rangos en lo que es el ámbito del ejército de Dios. Están primeramente los serafines, están los querubines, los arcángeles y los ángeles. Y esto, hermanos, es aunque para nosotros, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, pastor, pero hoy no hay manifestaciones angelicales, no hay ángeles como pasaba en el antiguo tiempo, como pasó en los tiempos de Jesús o después de que Jesús, ¿verdad?, fue llevado a la tierra y hubo ángeles que aparecieron a diferentes hombres de Dios para revelarles cosas. A lo mejor en este tiempo, hermanos, ya no tenemos apariciones angelicales, pero eso no quiere decir que estos ejércitos han dejado de existir. Estos ejércitos ahí están presentes, amén. Y uno de los casos que podemos ver de cómo, hermanos, en medio de nuestra batalla espiritual o en medio de la guerra que usted y yo podamos estar atravesando, sí, el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos y nuestro Señor Jesucristo va con nosotros, pero déjeme decirle, también hay ángeles peleando por nosotros. También hay un ejército celestial peleando por nosotros. Y esto lo podemos ver, hermanos. Vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Vamos a ver la historia de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, hermanos. Aquí lo podemos ver claramente. Lo que estaba pasando Eliseo. Eliseo estaba teniendo, venía una guerra, una batalla en contra de él. Se estaban levantando los sirios en contra de Eliseo y se iban a levantar en contra de Israel. Eliseo y su criado estaban solitos, hermanos, pero fíjese lo que pasó y fíjese lo que había atrás de Eliseo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, hermanos. Amén. Vamos a leerlo desde el versículo 8 porque es importante conocer todo el contexto. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Entonces estos sí eran 2 ejércitos terrenales, ¿verdad? Siria e Israel. Y entre Siria e Israel comenzaron a tener una batalla, una guerra. Entonces tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, hablando de Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Y así es nuestro Dios, hermanos. Cuando se quiere levantar la guerra en contra de nosotros, Dios nos va a dar discernimiento y Dios nos va a dar el entendimiento para decir: no vayas a ese lugar, no vayas a tal lugar, no entres en tal lugar. Mira, no te atravieses por tal calle, no vayas por este lugar. Dios, hermanos, ha operado en muchas maneras. Yo no sé si usted lo ha escuchado, hermanos, pero Dios ha operado en diferentes maneras, donde hay personas que dicen: pastor, me iba a ir por esa calle, pero algo sentí y algo me dijo que no me fuera por esa calle, que me fuera por acá. ¿Y qué cree? En esa calle hubo un accidente. Bueno, Dios lo guardó. Dios lo guardó de ese accidente. Así estaba pasando aquí, hermanos. Siria se estaba levantando contra Israel. El rey de Siria hablaba en lo secreto y él decía: vamos a poner a Siria aquí, y aquí vamos a atacar a Israel. Pero esto, hermanos, que él hablaba en lo secreto, Eliseo, el profeta de Dios, lo sabía ya. Dios se lo estaba revelando allá. Y entonces Eliseo le decía a Israel: oye, ¿sabes qué? No pases por aquí. No estés en este lugar, porque ahí va a haber un campamento de los sirios. Y entonces, hermanos, el rey de Siria se turbó tanto que él dice: ¿Quién está yendo de chismoso a decirle al rey de Israel dónde yo voy a estar? ¿Dónde van a estar mis campamentos? ¿Dónde va a estar mi ejército? Alguien de aquí está llevando esa información para allá. Alguien de aquí está siendo una espía y está llevando esa información al rey de Israel, porque vamos para allá y el rey de Israel se va para otro lugar. Vamos para allá y no está el rey de Israel en ese lugar ni su ejército. Alguien estaba, hermanos, pues llevando, vamos a decirlo así, el chisme, la información. Y entonces, hermanos, van y le dicen: no es que nadie de aquí, rey, al rey de Siria, no es que nadie de aquí esté llevando tu información de lo que tú hablas en lo más oculto, no. Dices que Dios se lo revela a un tal profeta llamado Eliseo.
Y entonces dice, y él dijo, id y mirad dónde está, versículo 13, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Ahora este ejército era terrenal. Dice, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad de Dotán. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Ya estamos rodeados y nada más estás tú y estoy yo. Y todo el ejército de Siria ha venido para rodearnos. Estamos en una batalla, se va a armar una guerra tremenda aquí, se va a armar una batalla tremenda aquí. Entonces Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínense cuando Eliseo habló de esta manera, hermanos, y el criado dijo, ¿qué te pasa, Eliseo? ¿Estás loco, Eliseo? ¿Dónde están todos los que están con nosotros? Eres un mentiroso. Estamos tú y yo solamente, y alrededor de toda la ciudad de Dotán están los sirios. Está el ejército sirio, está toda la gente de a caballo, está todos los grandes y fuertes en batalla. ¿Dónde están los que tú dices que están con nosotros? Y entonces versículo 17, y oró Eliseo y te dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de Dios, el ejército, hermanos, de angelical del reino de la luz, del reino de Dios, estaba listo para pelear en contra de un ejército terrenal, pero darle la victoria a Eliseo. Y Dios le da la victoria a Eliseo, hermanos. Los sirios no le pudieron hacer nada. Dice la escritura que después de esto los sirios ya no se volvieron a meter con los de Israel. Fue algo tremendo y algo maravilloso lo que ocurrió aquí. Pero ¿a qué lo quiero llevar, hermanos? Que había algo en lo espiritual que el criado de Eliseo no podía ver. Eliseo sí lo miraba, pero el criado de Eliseo no lo podía ver. Había ángeles, había un ejército espiritual, había caballos y dice carros de fuego ahí listos para pelear y listos para hacerle frente a todo lo que se quisiera levantar. Entonces, a lo mejor a nuestros ojos el ejército espiritual, hermanos, está velado, no lo podemos ver. Pero eso no implica que no esté ahí. No implica que no esté ahí. Ahí está. Y no solamente el reino de Dios o el ejército de Dios, el ejército de Satanás también. Vámonos a Efesios, hermanos, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando se levante el enemigo, hermanos, en su casa o en su hogar, deje de pelear con el que esté ahí a su lado y comience a hacer una guerra espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Porque a veces, ¿verdad?, decimos, pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Mi esposo se ensatanizó. Mi esposo se endemonió, es un demonio. ¿Alguien le ha dicho así a su esposo? Espero que no. Es que no es el demonio él, es lo que está atrás de él. Es lo que está operando en su vida. Pero a veces no lo entendemos así. Y llamamos a esa persona. Es que mis hijos, hermanos, son unos torbellinos. Son unos demonios mis hijos. Cuidado con lo que dice. No quiere que en verdad se le aparezca un demonio. Pastor, mi esposo es el mismo diablo, si usted lo conociera. No tiene cuernos, no tiene cola, no tiene pata de chivo ni pata de gallina. Pero si viera cómo es el mismito diablo, no es él, es lo que está operando atrás de él. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todo lo que está atrás de él. Hermano, ¿se acuerda cuando
allá en Mateo 16, está en mis notas, pero más adelantito, yo creo que no voy a llegar ahí. ¿Se acuerda cuando Jesús le preguntó a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dice que unos comenzaron a decir, pues mira, muchos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dijo, pero ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y se levantó Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Se levantó Pedro y le dice, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo que has hablado en este momento, dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. En ese momento, hermanos, Jesús lo elogia a Pedro y lo alaba a Pedro y le dice, Pedro, esto que acabas de confesar con tu boca, no te lo ha revelado carne y sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Comienza Jesús a hablar, hermanos, y usted lo puede leer ahí en Mateo 16. Y luego entonces Jesús les dice, voy a padecer, voy a morir, voy a subir a Jerusalén y voy a padecer por los ancianos, me van a azotar, me van a crucificar y voy a morir en la cruz. Y viene Pedro, el que había dicho hace un momento atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice a Jesús, Pedro, Señor, considérate a ti mismo, considérate tantito, que nada de eso que has dicho te acontezca. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Primero lo elogió y le dice, Pedro, lo que has dicho y lo que has confesado no te lo ha dado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego más adelantito le dice Satanás. ¿Cómo? Muchos han dicho, hermanos, que no necesariamente Jesús estaba mirando a Pedro y diciéndole de esa manera a Satanás. Jesús en otras palabras estaba diciendo, a ver, hazte tantito para atrás, Pedro, hazte para un ladito, Pedro, porque ahora lo que acabas de decir ya no lo has dicho porque mi Padre te lo ha revelado. Ya lo has dicho porque hay alguien atrás operando a través de ti que quiere impedir que yo haga la voluntad de mi Padre y que yo muera y dé mi vida en la cruz del Calvario, porque eso mismo he venido a hacer. Así es que sí, Pedro, no eres tú, hazte para un ladito, pero apártate de mí, Satanás, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino, dice la Escritura, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que entender, hermanos, que lo que mucho que opera, no todo, pero de lo que mucho opera en la vida de las personas es porque ahí está Satanás influenciando en ellos. Ahora, si ellos no quieren cambiar, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Y esa es otra enseñanza y otra predicación, porque hay gente que no quiere cambiar y quiere ser usada por el enemigo, ¿verdad? Y quiere ser el mismo diablo y creerse el mismo diablo. Bueno, esa es otra cosa, pero déjeme decirle, hermano, tenemos que ponernos nosotros listos, ser sabios y saber que hay algo detrás de todo aquello, de aquella situación, de aquella cosa que se está levantando en contra de nosotros. Y tenemos que tener discernimiento espiritual para saber que no estamos haciéndole la guerra al esposo, que no estamos haciéndole la guerra a la esposa, que no estamos haciéndole la guerra a nuestros hijos, que no estamos haciéndole la guerra a esa enfermedad o a esa situación que se ha levantado, sino que detrás de aquello hay algo que está operando a través de esas situaciones para hacernos la guerra a nosotros. Porque si usted y yo, hermanos, no atacamos al enemigo en la forma espiritual, hermanos, nos vamos a pelear con todo el mundo. Con todo el mundo nos vamos a pelear. Si usted sataniza todo, usted se va a pelear con todo el mundo. ¿Cierto o no, hermanos? Si usted dice, no, pastor, es que mi vecino es brujo, ya se peleó con el vecino porque es brujo. Es que mi esposo, pastor, es Satanás, es la misma persona de Satanás y se va a pelear con el esposo. Es que mis hijos son unos demonios, pastor, usted no los conoce, si viera cómo me tratan y si viera cómo me hablan, se va a pelear con los hijos. Pastor, es que mi jefe me hace la vida de cuadritos, me hace la vida imposible, al rato se va a pelear con su jefe.
y se va a pelear con los compañeros de trabajo, y se va a pelear con con el taxista, y se va a pelear con el rutero, y se va a pelear con el panadero, y se va a pelear con el lechero, y se va a pelear con la de la Conazupo de la esquina, y se va a pelear con todo el mundo, porque a toda la gente usted le quiere hacer la guerra, cuando usted ha ignorado y no sabe que detrás de todo eso hay un ámbito espiritual, hay una guerra espiritual, hay alguien que a usted no quiere que usted sea bendecido, que usted sea prosperado, que usted reciba las bendiciones de Dios. Y ese es el reino de las tinieblas. Esa es la potestad de Satanás que está operando a través de la vida de esas personas, para que usted no pueda crecer, para que usted no pueda madurar y no pueda gozar de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Y esa batalla usted no la va a pelear peleándose con esa persona. Esa batalla usted no la va a ganar, hermanos, o pelear si usted comienza a discutir con esa persona, si usted comienza a discutir con sus hijos, si usted comienza a discutir con sus vecinos, si usted comienza a discutir con toda la demás gente. Esa batalla usted no la va a pelear, y mucho menos la va a ganar si usted no lo hace de la manera espiritual, que es peleando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque sabemos que en Cristo usted y yo tenemos la victoria de todo aquello que pueda levantarse contra nosotros. Principados, hermanos, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, también llamados o conocidos como los ángeles caídos o los demonios. Ángeles caídos o demonios. La semana que viene, hermanos, no acabé las notas del día de hoy, pero la semana que viene vamos a ver, hermanos, cómo este reino está activo, cómo este reino opera y por qué está activo. Pero quiero concluir con lo siguiente: Cristo ya venció al diablo, y Cristo ya venció a todos los demonios. Y la manera en la que usted y yo vamos a poder atacar al enemigo es con lo que nos ha dejado la palabra del Señor. Hay un corito, hermanos, que yo no canto, ¿verdad? Pero, pues bueno, es un corito, ¿verdad? Un coro. Pero dice: para machacarle la cabeza al diablo. ¿Sí lo he escuchado, verdad? Y todos, bueno, déjame agarrar el tono. Para machacarle la cabeza al diablo, ¿qué se necesita? El poder de Dios. Y ahí están. A ver cómo dice. Machácalo, y ahí están moviendo la patita. Moviendo la patita no se va a machacar el diablo. Esa no es la manera. Eso es un corito. ¿Lo puede cantar? Sí. A su manera, en su tono, arránquese en mi, en fa, en sol, en la que usted quiera. Pero moviendo ahí, hermanos, el piecito y decir que con eso se va a machacar el diablo, no va a pasar nada. Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado es lo que Dios ha dejado en su palabra. ¿Y cuáles son esas armas, hermanos? ¿Cuáles son esas armas? Rápidamente se las voy a compartir. Efesios 6:10 dice: tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es una arma. Efesios 6:10: tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 2, Efesios 6:11: me tengo que vestir con toda la armadura de Dios, toda la armadura espiritual. Efesios 4:27: no tengo que darle lugar al diablo. Esa es un arma también poderosa. No puedo darle lugar al diablo. Y por último, primera de Pedro 5:8: tengo que ser sobrio y estar velando en todo tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, porque déjeme decirle, termino con esto. Sí, están los dos reinos: el reino de las tinieblas, el reino de la luz, el reino de Satanás, el reino de Dios. Están esos reinos activos. Están los dos ejércitos: el ejército de Dios, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Y está también el reino de las tinieblas: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad.
Pero aunque todos esos dos reinos y esos dos ejércitos están allá, hermanos, algo que tenemos que saber es que todo ha sido despojado de su poder y de su autoridad en la cruz del Calvario. Termino con esto, Colosenses capítulo 2 versículo 15, y le voy a invitar que se ponga de pie. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, hablando de Jesús, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo hizo eso. Despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, hermanos, sí encontramos la redención, el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Pero la cruz también fue la victoria sobre los principados y las potestades, porque Cristo ahí triunfó sobre ellos y los derrotó. Y por medio de lo que Él hizo en la cruz, ahora usted y yo también tenemos esa misma autoridad y ese mismo poder. Lo creemos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Denle un fuerte aplauso a Cristo, porque Él venció, porque Él triunfó. Aleluya.